buenas tardes, bienvenidos a Todo es Geopolítica. Parece que la tregua va a extenderse 2 días más. Tregua en Gaza a razón de 10 rehenes al día. Será lo que libere Hamás. Ojo, porque lo está haciendo en el orden que le apetece, y eso tiene particularmente soliviantado a Israel, porque están liberando a los niños sin las madres. Y esto, insisto, tiene a Israel algo preocupado. Lo cierto es que la tregua continúa, lo cierto es que la presión internacional es muy fuerte, y lo cierto es que otra vez hemos visto un giro importante. Ahora lo vamos a ver, claro, pero hemos vuelto a ver un giro de la opinión de Europa. A veces es indiscriminado todo lo que está ocurriendo. Cuando llegamos allí, recordarán ustedes a Josep Borrell, el alto representante de Exteriores para la Unión Europea, diciendo: veo vuestro dolor y en este sentido creo que efectivamente tenéis derecho a defenderos como lo estáis haciendo. Vuelta de nuevo a la posición original. No se puede seguir aquí, dice Borrell ahora, que se está destruyendo generación tras generación y que esa no es la solución para lo que está ocurriendo allí. Se ha referido Rusia también a lo que está pasando allí y, sobre todo, si me permiten, se ha referido a que no tiene ningún tipo de ansia expansionista en Europa, que no entiende muy bien por qué no se quieren avenir a negociar unos y otros ante lo que claramente es un problema absolutamente local. No tiene intención, dice Sergei Lavrov, ministro de Exteriores, de ir más allá de Ucrania. Pero decía, le ha dicho también Rusia a Israel, le ha mandado un recadito importante, diciéndole: ojo, ¿podríais alcanzar todos vuestros objetivos militares? ¿Podríais destruir Gaza? ¿Podríais incluso ocuparlo? Y no lograríais el objetivo final, ni lograríais la parte del Estado de Israel aceptado en la zona, ni lograríais que se frenase, si me permiten, ese antisemitismo, ni nada de nada, dice Rusia, porque en realidad no estáis yendo al núcleo de poder de esta cuestión y no estáis atajando diplomáticamente este asunto. Total, que en esto están unos y otros. Pero si me permiten, antes de meternos directamente en la línea geopolítica, nos vamos a lo económico. ¿Hay o no hay recesión en Estados Unidos? Las ventas de viviendas últimamente están dando que hablar, sobre todo por el lado negativo. Y hoy, de nuevo, ocurre eso. Desplome, en este caso inesperado, por de dónde venía la curva y aunque había una ligera caída, y especialmente en la venta de viviendas usadas, es donde habíamos visto estos datos, la vivienda nueva se aguantaba. Bueno, pues ahora hay un desplome importante en la venta de viviendas nuevas en Estados Unidos. ¿Vamos o no vamos a una recesión? ¿Cuál es el dato exacto? Marta Vilar, buenas tardes. Buenas tardes, José. Bueno, pues efectivamente lo veíamos en las ventas de segunda mano, casas de segunda mano, ahora lo estamos viendo también en la venta de vivienda nueva. Desplome, y como decía, inesperado, porque se esperaba que desde los 719.000 unidades que se vendieron el mes pasado estuviéramos un poquito por encima, en los 721.000. Bueno, pues no ha sido así, no se ha aumentado este dato, de hecho ha bajado hasta las 679.000 unidades. Esto supone una caída intermensual del 5,6% y veníamos de un aumento del 8,6%. Claro, ¿esto qué significa? Pues que efectivamente las subidas de tipos de la Reserva Federal están empezando a hacer mella también en el mercado de venta de viviendas nuevas, que esto es algo que no estábamos viendo en los últimos meses. Como decía, se veía más, se empezaba a ver más en la venta de vivienda usada, de segunda mano, pero no tanto en la venta de vivienda nueva. Al final ya les hemos contado aquí muchas veces dónde están los tipos hipotecarios en Estados Unidos, en torno al 7-8%, incluso en algunos momentos. Eso hace que cada vez sea más complicado para las familias poder permitirse la compra de una vivienda, y menos de una compra o de una vivienda, en este caso nueva, que suele ser además también más cara. Bueno, pues aquí nos llega otra señal más de que Estados Unidos quizá no está tan bien como nos dicen indicadores que son más retrasados, como es el caso del PIB, que está en el 4,9%. Recuerden que esta semana, por cierto, tenemos lectura nueva de ese dato de PIB y veremos si se ajusta ese 4,9 o si se revisa al alza o a la baja. Pero de momento los datos o los indicadores adelantados, como este de ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos, nos sugieren un desplome que no estaba esperado. Un desplome que, por lo tanto, nos podría indicar que ahora mismo la economía de Estados Unidos está empezando a notar, sobre todo en el sector de la venta de vivienda nueva, las subidas de tipos de la FED, que ya llevamos mucho tiempo con ellas, ahora en una pausa, pero se están empezando a notar sus efectos. Bueno, pues ahí están, efectivamente, esos efectos que se notan, y donde también se nota es en la caída de la inflación. Quiero decirte, es verdad que está cayendo, más allá del ritmo y de cómo nos gustaría, está cayendo. Decía Christine Lagarde que no, o bueno, decía que en Europa nos iba mejor. No sé, habrá cogido alguna estadística de tezanos aquí en el CIS o algo, y de repente le saldrán las cuentas como quiere. Gracias, Marta. Vamos a mirar de nuevo esas claves geopolíticas, decía yo. Ojo, porque, bueno, están pasando varias cuestiones, pero la primera es que se va a extender 2 días más la tregua
en Gaza. Parece que Israel está de acuerdo, dicen Egipto y Qatar que están a punto de sellar ese acuerdo para que haya otros 2 días de tregua y que a cambio Israel libere a 60 prisioneros y Hamás entregue a 20 rehenes, 10 al día, 30 prisioneros también al día por parte de Israel. Vamos a ver cómo ocurre esto. Se habría extendido hasta el final. Recuerden que ya Qatar planteó que la tregua pudiera durar hasta 6 días en esta misma dirección. Ariel Umpierrez, economista, historiador, especialista en geopolítica, Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA, y Miguel Ángel Temprano, experto en geopolítica. Muy buenas tardes a los tres. Tengo esta y tengo a Estados Unidos diciendo que el diario Bild se ha inventado la información y que ellos no obligan a negociar a Zelensky y que además no son quienes tienen que negociar, sino que lo va a hacer Ucrania. Voy a empezar por la tregua en Gaza, pero se está poniendo el día caliente. 2 días más de tregua, ¿hasta qué punto incluso podemos ver que esto vuelva a extenderse? No sé si vía liberación de rehenes o porque de verdad se congela el conflicto. Europa parece ahora se está afanando en ello. Bueno, si quiere comienzo yo, José. Bueno, el mayor interesado, tú has mencionado a Qatar y a Egipto como artífices de la tregua, pero en realidad el verdadero artífice de esa tregua y el mayor necesitado es los Estados Unidos. Y Europa también, porque no se aguantan la presión de sus propias opiniones públicas. En los Estados Unidos ya no se soporta más ver en directo, en vivo y en directo en la televisión, un genocidio como el que está cometiendo Israel. Y esto la opinión pública y sobre todo el sector más progresista, más de izquierda, si se quiere, del Partido Demócrata, le está diciendo a Biden, que ya entró en un año electoral, de campaña electoral, recordemos el año que viene se vota en los Estados Unidos, le está diciendo lo que está haciendo Israel es inaceptable, es inhumano, es de todas maneras a todo juicio arbitrario e ilegal esta matanza, que además en la mayoría son niños, son una gran cantidad son niños, y está haciendo presión sobre el Estado de Israel. ¿Qué Estado de Israel en el cual la opinión pública israelí en un 82% le está pidiendo a su propio gobierno que barra con Gaza, está de acuerdo en estos bombardeos, en esta masacre? El pueblo israelí, estoy diciendo, es decir, los ciudadanos de Israel. El gobierno unánimemente, tanto un partido como del otro, el Likud y el otro, de alguna manera opositor, también quieren barrer con Gaza. El problema, pequeño problema, el detalle, es que no saben bien qué hacer con esos 2 millones de palestinos. El gobierno israelí y la opinión pública discuten si es así tal cual lo estoy diciendo, porque eso es lo que dicen los medios de comunicación allí y lo que se debate en las televisiones de Israel es o los matamos a todos o los expulsamos a todos hacia el Sinaí. Ese es el tema, allí está, en ese debate está Israel. Y aquí entra Europa y lo que dijo Borrell hoy cuando dijo lo que suceda con los palestinos nos importa a nosotros europeos. Y lo que no dice Borrell es que en el plan israelí lo que está es a 1 millón de palestinos instalarlos en el Sinaí, en carpas, en tiendas, en condiciones muy precarias. Y al otro 1 millón distribuirlos en Europa, es decir, entre Francia, España, Alemania, lo que hicieron con los sirios, lo que hicieron con los ucranianos y demás. Y Europa aparentemente está de acuerdo con eso. Lo que pasa es que no se lo está diciendo a su pueblo ni Pedro Sánchez, ni Macron, ni Scholz, ni los líderes europeos, pero Borrell está diciendo, cuidado, que si no resolvemos esto adentro, con los palestinos adentro, lo dijo hoy allí en Barcelona, esto se convierte en un nuevo problema adicional para Europa. En todo caso, la opinión pública israelí y su gobierno y sus partidos políticos unánimemente quieren borrar a Gaza del planeta. Ya destruyeron toda la ciudad, está reducida a ruinas toda la ciudad de Gaza. Ahora están avanzando sobre el sur. El tema es, o los matamos a todos, insisto, lo dicen así en las televisiones, no estoy inventando nada, o los matamos a todos o los expulsamos. Es más, ya tienen calculado cuánto les va a costar, hay un informe que maneja la inteligencia israelí, cuánto les costaría instalar por lo menos a 1 millón de palestinos en Egipto. Más o menos dicen unos 8.000 millones de dólares, que obviamente no los va a poner Israel, se los va a pedir a Estados Unidos o a la Unión Europea. Entonces, este es el debate que tiene que aclararse hoy en un Israel que a mi juicio es absolutamente ilegal todo lo que está sucediendo desde hace 75 años. Entonces, de lo único que hablamos es de lo que piensan, de si los
palestinos quieren a Hamás o no quieren a Hamás, si les gusta más o menos, cuando no vamos al origen del problema. El origen del problema es que hace 75 años unos señores venidos de Europa, sin ni una gota de sangre semita, dicen que esa tierra es de ellos porque Dios se las dio, como está escrito en la Biblia. Y les dijo además que son el pueblo elegido. Son los únicos dos argumentos. No hay que confundir a la opinión pública. Los únicos argumentos que tienen los judíos sionistas que están allí instalados y que han llegado a lo largo de estas décadas, solo dos argumentos. La tierra se las dio Dios, está en el Deuteronomio, Josué y demás, y ellos son el pueblo elegido. Y esas son las únicas razones para robarles las casas a los palestinos, matarlos, secuestrarlos, etc. José. Bueno, hay un poco fuerte algunas de las partes, como decía Ariel, hay cosas que no son de Ariel, aunque las estoy diciendo por su boca, hay cosas que van más allá. Le voy a trasladar la pregunta a Miguel Ángel y a Emiliano, me vais a permitir. Josep Borrell, que decía, bueno, empezó diciendo lo que está pasando allí es terrible, las víctimas, los civiles palestinos merecen la misma consideración que los israelíes, fue allí a decir, ahora veo vuestro dolor y entiendo vuestra defensa, y ha vuelto otra vez, si me permiten, le vamos a escuchar al redil del, bueno, hablemos de este asunto, pero por supuesto hay que cuidar a los palestinos. Escuchen a Borrell. Somos conscientes todos de que la pérdida de vidas civiles, de miles de ellas, se continuará generación tras generación y funeral tras funeral si no somos capaces de impulsar un acuerdo político que permita hacer realidad lo que tantas veces hemos pregonado. Y para eso hay que dar pasos concretos. El primero, como he dicho, es perennizar la tregua para evitar más muertes civiles. Liberar a los rehenes. Que jamás pierda el control de Gaza como fuerza militar. Es una organización que ha dañado también al pueblo de Palestina. Segundo, evitar la recolonización de Gaza por Israel y el desplazamiento forzoso del pueblo palestino fuera de Gaza. El tercero es denunciar la colonización ilegal del West Bank, de Cisjordania, que es una de las mayores fuentes de tensión y uno de los mayores obstáculos para resolver el conflicto. Israel tiene el derecho a la paz y a la seguridad, pero eso es incompatible con la extensión ilegal de los asentamientos en Cisjordania. Hemos vuelto otra vez a las ilegalidades, a lo que está ocurriendo. Dos detalles de lo que dice Borrell, Miguel Ángel y Emiliano. Dice, ojo a lo que está pasando en West Bank, en la colonización, porque esto es importante para, evidentemente, la independencia de quienes quieren operar allí sin la mirada de Israel una y otra vez, pero dice, hay que quitar a Hamás y especifica, militarmente, hay que quitar el control de Gaza militarmente. Qué difícil es eso, nos cuesta a veces entenderlo en Occidente, pero no puedes separar el brazo político, Miguel Ángel, no puedes separar el brazo político de Hamás del militar y pedir, no, militarmente no van a estar, pero sí van a controlar políticamente Gaza. Eso parece difícil de tragar allí, tal cual está montada la organización. Bueno, es que, mira, cuando el presidente del gobierno español con el belga se van allí y dicen de que tiene que haber dos estados, se equivoca. A lo que ahora mismo la única posibilidad que habría en el caso hipotético de que se montase eso es que hubiese tres, porque Hamás no tiene nada que ver con lo que ocurre en Cisjordania, donde en Cisjordania quien gobierna es Al-Fatah. Hamás llegó al poder mediante un sistema democrático en el año 2006 y como Hitler se quedó allí asentada. Era un partido fundamentalmente teocrático, muy ligado a la hermandad musulmana de los egipcios, y cuando eso se quitó en Egipto, Hamás se dividió en dos facciones, una más laica, e insisto, volvemos al tema del laicismo, que no es el que entendemos nosotros, es decir, no teocrático, y el realmente teocrático, que luego ha sido el que se ha impuesto y el que tiene un brazo armado que es imposible de desligarlo, porque para empezar, muchos de los líderes del brazo político es que no residen en Hamás, mientras que los líderes del brazo armado es que no solo residan, sino que son incapaces
los israelitas de encontrarlos, el famoso Mohammed Dave, ¿no? Entonces, es imposible separarlo. Si tú quieres cargarte a Hamás, la única alternativa que tienes es, efectivamente, una ocupación absoluta. Eso conlleva, desgraciadamente, lo que nadie quiere, que es la colonización por parte de los israelitas. Ni tampoco lo que es inevitable en ese caso, que sería la expulsión de los palestinos de la franja de Gaza. Es decir, estamos intentando o están intentando soplar y sorber a la vez. Y esto es imposible, es decir, no puedes encontrar una solución. Antes Ariel decía una cosa que es cierta, es decir, si nos remontamos a la historia de Israel, ¿cómo ocurrió? Pero bueno, esto es ya la política de hechos consumados, es decir, no podemos revertir situaciones de hace 75 años, ni creo que haya ninguna intención por parte del mundo occidental de intentar revertirlas. La historia está en que en dónde nos encontramos, cómo se ayuda a que esta masacre se pare, pero la masacre no solamente de la guerra, sino la posterior. Es que ahora mismo hay 2 millones de personas que tienen falta de absolutamente todo, falta de energía, falta de alimentos, falta de agua, falta de sanidad. Es decir, tenemos un problema, el mundo salvaje en esa zona. Y yo no creo que los israelitas vayan a conseguir, por mucho que les guste, o por mucho que a lo mejor nos gustase a los occidentales, que jamás se le barriera del mapa. Y que estuviese un gobierno palestino razonable, que no fuese terrorista, ni cosas de esas como el que nos vemos en muchísimas partes de Cisjordania con el gobierno de la autoridad palestina. Pero la situación, yo no le veo una salida razonable, ¿eh? Hombre, es complejo. Ya se empieza a hablar incluso el propio Borrell de que esto mejor que lo controle la Autoridad Nacional Palestina. Cuando al principio hablaban que la Autoridad Nacional Palestina está bajo el paraguas estadounidense. Cuando al principio hablaban de que si lo gestionaba alguien no tendría que estar bajo ningún paraguas sino ser independiente. Emiliano, sobre este asunto y sobre esos 2 días más de tregua, habla también Borrell de perennificar. Mire que es complicado. Volver y hacer perenne esa tregua, hacerla permanente. ¿Tú ves eso posible? No, porque Netanyahu no está en ese papel. De hecho, la exhibición que hizo ayer o antes de ayer visitando in situ Gaza, pues muestra claramente el sentido de la capacidad de poder que tiene actualmente el gobierno israelí sobre el territorio de Gaza, y también juega un poco a tratar de purgar un poco sus penas por el fallo de seguridad, porque en el fondo eso es un acto puramente electoralista. Recordemos que hay una parte de la sociedad israelí que pide la cabeza y la dimisión de Netanyahu y parte de su gobierno, y por lo tanto eso fue un acto de electoralista la visita. Y luego yo creo que hay una oportunidad para ampliar la tregua, no solamente por la presión estadounidense y las negociaciones de Qatar y Egipto, sino fundamentalmente porque tiene ahí manifestaciones diarias de los familiares de los secuestrados. Por lo tanto, le puede interesar, para tratar de salvar un poco su imagen, el hecho de conseguir ampliar la tregua o la pausa para tratar de liberar al mayor número posible de civiles israelíes, porque dudo mucho que jamás esté dispuesto a soltar a soldados. Y por lo tanto, pues tratar de reducir un poco la tensión interna en la política israelí, que está pidiendo depurar responsabilidades por lo acontecido el 7 de octubre. Y luego, como menciona, lo que quizás no sean conscientes es, si tenemos en cuenta que el 40% de la población gazatí es menor de edad, pues tenemos ahí sembrado un embrión de odio israelí y de venganza israelí en más de 1 millón de ciudadanos gazatíes, que si bien militarmente puede ser que acaben con Hamás o con la infraestructura de Hamás en Gaza y en parte en Cisjordania, porque recordemos que el ejército israelí sigue interviniendo en Cisjordania, pero tienen ahí a 1 millón de personas, de niños que estarán creciendo y que por lo tanto lo que querrán tener es el ánimo de venganza. Por lo tanto, bueno, militarmente puede ser que reduzcan la capacidad militar de Hamás, pero dudo mucho que acaben con lo que han cultivado ellos mismos al generar una campaña de odio y venganza en esa población joven que querrá unirse a Hamás, y que Hamás no solamente es un movimiento militar, sino también es un movimiento social que ayudaba a través de determinados servicios educativos, sociales, sanitarios, etcétera, etcétera, y por lo tanto era básicamente una dependencia absoluta de los 2.300.000 gazatíes que vivían ahí de Hamás. Y luego el propio gobierno israelí es también responsable de haber deslegitimado un poco a la autoridad palestina, porque recordemos que también
los diferentes gobiernos israelíes han estado jugando a ver a quién apoya, si por una parte a Hamas, para deslegitimar al Fatah y a la autoridad palestina, y ahora se han dado cuenta de que eso ha sido un error y tienen que tratar de buscar la famosa solución de dos estados, que está sumamente complicado. Lo pida España, lo pida Europa o lo pida el propio presidente Biden, que ha dicho que al final o buscamos una solución de dos estados o si no, este conflicto permanecerá perenne en el tiempo. Y eso pasa porque la autoridad palestina tome el control de Cisjordania, parte de Gaza, y que garanticen la seguridad de Israel, porque sin esa seguridad, obviamente, Netanyahu y su gobierno no va a ceder ni un solo milímetro, y más con esta posición de fuerza que tiene actualmente, donde controla todo Gaza y está haciendo operaciones militares permanentemente para detener a personas vinculadas a Hamas en el territorio de Cisjordania. Perdonadme, Sí, José. claro. Lo curioso está en que, estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho, pero que lo curioso está en que uno de los mayores enemigos de Hamas es la Autoridad Nacional Palestina. Con lo cual, el que jamás permita o intentemos que permita que en la franja la Autoridad Nacional Palestina se instale, gobierne y todo, es, vamos, como pretender que lo hagan los israelitas. Imposible. Son enemigos acérrimos, o sea. No, tiene mala pinta. Pero es que ahí había muchos enemigos antes, que ahora no lo parecen porque está Israel en medio y entonces, bueno, pues de momento paremos, ¿no? Pero ahí hay muchos que si hubiere en algún momento paz, serán de nuevo enemigos. Vamos a ver qué ocurre. Pero es verdad que instalar a la Autoridad Nacional Palestina es un golpe a la línea de flotación de Hamas directa y eso no va a parar. Y a más le sumas ese millón de gazatíes, efectivamente, como dice Emiliano, que bueno, pues contentos no van a quedar con la situación, pase lo que pase, y vamos a ver, porque eso sigue y seguirá siendo un polvorín. Si me permitís, voy enseguida a repreguntaros por otra parte del conflicto aquí, pero quisiera comentar las declaraciones de James O'Brien desde la subsecretaría que dirige Anthony Blinken en Estados Unidos, el secretario de Estado. Está diciendo que al respecto de la información del diario Bild, que decía que se iba a obligar a negociar a Zelensky, que tanto Alemania como Estados Unidos estaban ahí para obligar a negociar a Zelensky y que este, bueno, pues tenía que plegar a esas negociaciones porque estaban cansados los aliados. Dice O'Brien que en absoluto, que no se ha pedido nada, que la nota de Bild, dice textualmente, es intrigante, que no hay una política estadounidense a este respecto, que siempre se ha dicho que esto depende de Ucrania para decidir. Nosotros no decidimos nada sobre Ucrania sin Ucrania, dicen. Y que desde luego no sabe de dónde ha sacado la información el diario alemán. Me permitís que me traslade hasta ahí, pero en la misma línea, hoy Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores, decía: no entendemos que no estemos ya en una negociación, no sabemos qué quiere exactamente Europa, porque si el problema es del expansionismo que pueda tener Rusia, Rusia puede declarar y firmar que no tiene ningún afán expansionista más allá de lo que está ahora mismo en guerra. Es decir, que no tiene un afán expansionista, en concreto ha dicho, en suelo europeo. Yo no sé qué opináis de estas dos cuestiones y de si se está obligando o no a negociar, de si se están produciendo estas negociaciones. Lo venimos comentando esta última semana, lo que se ha hecho es recrudecerse mucho el combate, moviendo la frontera antes de que puedan producirse estas negociaciones. Yo perdonarme, es que lo de la prof no quiero no entenderlo porque me suena un poco a broma. No tengo ningún espíritu expansionista, es decir, Rusia no tiene ningún espíritu expansionista. ¿Y qué es lo que hizo intentando invadir Ucrania? ¿O es que lo que decían es queremos Ucrania y ya con eso nos conformamos y no tenemos intención de invadir Polonia? O sea, siguiendo ya sabe usted, Miguel Ángel, siguiendo la misma línea, ellos hablan de una operación especial para salvaguardar una serie de condiciones dentro de Ucrania que dependían de Rusia, pero que no tienen afán de expansión territorial por el resto de Europa. Quiero decir, insisto, ellos ya saben que pero sí con parezco de un lado o del otro. Yo explico simplemente la línea argumental que llevan. Ya. José, pero sí con Ucrania. José, perdóname. José, Moldavia no está en Europa, ¿no? Entonces, debo entender que ni Transnistria tampoco está en Europa, ¿no? Entonces, según Lavrov. No lo sé, yo no te voy a responder yo como ministro de Exteriores ruso, pero... Lo digo irónicamente porque, claro, después de Ucrania tenemos Moldavia, la zona de Transnistria y otra zona del sur de Moldavia que es mayoritariamente también población rusa. Entonces, debe ser que Moldavia la han trasladado de repente y la han pasado, no sé, a Asia
o alguna zona de Siberia, porque esa puede ser el siguiente escenario también, con una operación especial para tratar de proteger a la población de origen ruso que vive en Moldavia. A lo mejor se refiere a la Hay que Unión. leer, No sé. hay que leer la historia tal cual es. Evidentemente Rusia no tiene ninguna intención, ni tenía ninguna intención de expansión. Y lo de Ucrania fue porque los anglosajones obstinadamente usaron al payaso de Zelensky y a la población de Ucrania, 500.000 muertos nada menos, que para ver si provocaban a Rusia, extendiéndole la frontera de la OTAN hasta la puerta de su casa, poniéndole misiles atómicos, etcétera, etcétera. Lo que saben hacer los anglosajones, siempre provocar hasta que el otro reacciona. Por supuesto que nunca tuvo ninguna intención, y yo no estoy defendiendo a los rusos, a los que no los conozco, en realidad nunca estuve en Rusia, pero hay que leer la historia como es. Evidentemente que una gran potencia, y sobre todo una potencia nuclear, necesita una zona de neutralidad en sus fronteras. Para eso Estados Unidos corrompe y disrumpe permanentemente a México, porque México tiene que ser un país inestable, ingobernable, en manos de mafias y demás, porque si México se convierte en un Estado independiente y soberano, como todos aspiramos y los mexicanos aspiran, se le hace riesgoso. Todo país necesita una zona de influencia en sus fronteras. Toda potencia me estoy refiriendo. Argentina no, quizás Uruguay tampoco, Paraguay tampoco, aunque también. Pero en el caso de Rusia, pero claro, allí están justamente los sionistas del Estado profundo, estos straussianos neuróticos del Estado profundo de los Estados Unidos, Victoria Nudelman, no se llama Nuland, se llama Nudelman, Blinken, Sullivan, todos que tienen doble nacionalidad israelí, que están en esta concepción de desestabilizar permanentemente el mundo para gobernar. Pero por supuesto que Rusia no necesitaba ni necesita a Ucrania. Es más, estaban dispuestos a firmar la paz a un mes empezada la guerra. Pero ¿quién vino? Vino en aquel momento Boris Johnson y le dijo a Zelensky, nada de firmar paz. Tendrás guerra, tendrás armas, tendrás municiones, tendrás dinero y demás. Ariel, y aquí, perdóname, un año después, 500.000 muertos. Estando de acuerdo en este asunto de la paz, más que nada porque parece que lo ha reconocido todo el mundo, ¿no? Digo, desde la propia Ucrania se reconoció que estuvo cerca de esa paz. Permíteme seguir un poco en esa línea argumental que llevaba Emiliano y te traslado la pregunta, Ariel, pero en Georgia andan algo preocupados también por este asunto. Por lo que estás diciendo, Maya Sandu, por ejemplo, en Moldavia, debe estar temerosa de que la OTAN sugiera en prensa que quieren poner una base de la OTAN, porque si a alguien de la OTAN se le ocurre sugerir, digo, siguiendo tu hilo, Ariel, pero si a alguien de la OTAN se le ocurre sugerir en prensa que van a poner la base en Moldavia, de repente Rusia podría decidir que, ojo, estamos viendo cómo esto es una amenaza, ¿no? No lo sé, te pregunto. A todo esto hay que contar que Finlandia, y ahora os voy a preguntar por esto, porque Finlandia ha cerrado todas las fronteras y sigue dando declaraciones ahora el primer ministro diciendo es que siguen mandándonos refugiados que llegan procedentes de otro tipo de conflictos y que Rusia no se quiere quedar. Ahora pregunto por eso la guerra híbrida, pero ¿cómo explicarías, Ariel, este tipo de problemática en Moldavia o Georgia? ¿O allí no habría ese problema? Por supuesto que sí, pero para eso está la CIA, como hicieron en Ucrania en el 2014. Desestabilizamos, hacemos operaciones de inteligencia, le pagamos a Navalny en Rusia para que se convierta en un opositor. Lo que hace todas las operaciones especiales y secretas que el propio Pompeo, el exdirector de la CIA, confesó en público. Mentimos, engañamos, manipulamos para que el otro se estabilice. Y con plata, lo hacen con dinero, es muy fácil. El viejo sistema de toda la vida emplean los anglosajones. Cuando hay un país que puede molestarle al otro, le generan una oposición, generalmente democrática, derechos humanos y demás. Allí aparece alguna ONG fantasma que ellos mismos financian y te desestabilizan el entorno vital de cualquier potencia. Y déjame recordarte esto de que hay una posible expansión de Rusia hacia Europa. Era lo que decía Zelensky. Zelensky al principio de la guerra decía esto, cuidado europeos, que Rusia va a llegar hasta París. Que es lo mismo que dice Netanyahu ahora, cuidados europeos, porque si no matamos a todos los palestinos, los matamos. No hay opción de doble Estado, todas esas son pavadas que dice Borrell para quedar bien, o Pedro Sánchez. Acá la opción es o matarlos o expulsarlos a los palestinos. Pero es lo mismo que dice Netanyahu, cuidado europeo, déjennos matar a todos los palestinos, a la mayoría, porque si no, esto se va a extender a Europa.
y ustedes van a tener el problema del yihadismo, etc. Yihadismo que ellos mismos alentaron en los años pasados, allí desde Irak, de Afganistán, Siria y demás, que ellos alimentaron, que ellos financiaron. No hay que confundir, las cosas son bastante sencillas, pero claro, se confunde con discursos, con dibujos, con algunas imágenes que tienden a confundir a la población, cuando en realidad las cosas son muy sencillas. Acá tienes un imperio americano que se está deteriorando, cayendo a pedazos día a día, y tienes una Liga Árabe, una cumbre islámica, unos BRICS, es decir, 3/4 parte de la población que están diciendo, señores, la razón la tienen los palestinos. Ustedes, opinión pública mundial, son Estados Unidos, Europa y algunos más que quieren defender lo indefendible. Es decir, un Estado de Israel que no tiene futuro. No tiene futuro porque no se puede vivir en un país de 7 millones de personas, que es Israel, totalmente armado, en guerra permanente. Ahora están bombardeando el sur del Líbano. Cuidado con eso. Porque lo de Gaza, bueno, lo de Gaza, pobre gente, estará allí. Pero en el sur del Líbano, allí en la frontera del río Litani, están Hezbollah. Y Hezbollah es más fuerte militarmente que el propio ejército de Israel. Acá lo que define es la presencia militar de los portaaviones, submarinos atómicos y demás de los Estados Unidos. Sin eso, Israel no tiene futuro, ni siquiera militar. Vamos a verlo y vamos a ver en qué punto están, porque esto no es de hoy tampoco, Ariel. Esto sí se gesta en el 48, en el 61. Yo no sé si en la solución de los dos estados no se firma porque en su momento le venía bien, entre comillas, permítanme la simplicidad, a la parte más del lado de Palestina. Ahora le viene mejor a la parte de Israel decir que no, me refiero, ¿no? Y hay una negativa. Es verdad que Arafat en su momento hizo un acercamiento importante y parecía que eso se iba a firmar, iba a quedar bien. Pero bueno, todo esto saltó por los aires. No sé si quiere apuntar algo más, Emiliano, que le veo con la intención sobre este asunto. Sí. Que quería hacer un comentario a lo señalado por Ariel, que si pensáramos el beneficio que hubiera tenido para Rusia y la sociedad rusa el haber seguido en el estatuto en el que se encontraba, que era ser el principal suministrador de energía a la Unión Europea, tener un mercado de 400 millones a través de un acuerdo de partenariado especial con la Unión Europea, si realmente no hubiera necesitado tampoco volver a esa añoranza de volver a reconstruir el imperio zarista y la influencia rusa. Me refiero a que siempre entre imperios hay rivalidades y las mismas alegaciones que has hecho respecto al imperio anglosajón norteamericano también es extrapolable al imperio ruso, porque en el fondo el planteamiento de Putin es volver a ese neozarismo de reconstruir el imperio, porque para él, psicológicamente, viniendo de donde viene, fue absolutamente trágico que se rompiera la Unión Soviética. Y entonces él quiere volver a recuperar ese control, si no es a través de la ocupación, sí a través de un control férreo sobre los dirigentes políticos de las diferentes repúblicas soviéticas para mantener lo que él consideraba que era su zona estratégica de influencia. Entonces yo creo que ahí es donde se equivoca, porque los pasos que había dado Rusia de aproximación, de partenariado, de colaboración, en el plano económico, pero también en el plano político, la posicionaba en una situación privilegiada. Tengo aquí un mercado cautivo, enriquezco a mi sociedad, a mis ciudadanos, y no me meto en una dinámica donde ahora soy casi medio paria, porque efectivamente cuando hablas de los BRICS y del sur global, pues evidentemente le está jugando a sus bazas, pero realmente es catastrófico. Entonces, yo creo que la responsabilidad recae no tanto en una ampliación de la OTAN, que bueno, pues que está ahí Turquía, que está al lado y es vecino, tiene a China, que también es potencia nuclear, tiene a India, tiene a Pakistán, es decir, que en el fondo hay toda una serie de amenazas nucleares que los tiene ahí al lado, y especialmente China, a la que se ha visto tirado en los brazos de China y depende económicamente de China. Ahora, entonces, ha pasado de enfrentarse al imperio estadounidense y los que vamos detrás de él, y también ahora va a depender de China y de su nueva condición de potencia hegemónica. Entonces, creo que no ha hecho un buen negocio. Eso ya es otro tema. O sea, si lo ha hecho o no es otro tema. Desde luego, cuando le vendes casi todo a alguien, tienes esa dependencia, no hay más. Da igual el qué y a quién. Eso ocurre. Pero es verdad que hay esas dos visiones, no se podrá decir que no las ponemos aquí en Negocios Televisión sobre la mesa, sobre este conflicto y qué hay. El único sitio, José. Lo digo, ya, lo digo porque a veces salgo de aquí, de verdad que soy la CNN y otros días soy yo que sé, y en fin, y no quiero entrar en este tema, bien lo sabe también Miguel Ángel. Voy a hacer una brevísima pausa para la publicidad. Eres de la CIA. ¿El qué? Sí, bueno, me falta solo eso, también les digo. Un día aparecer por ahí en... Bueno, no voy a entrar. Voy a hacer una brevísima pausa, un minuto. Quiero hablar de algo que se está extendiendo más allá del conflicto, y luego quiero hablar también de los ataques que está haciendo Yemen contra los cruceros, cargueros y etcétera en el Mar Rojo, donde está perdiendo y se está volviendo de verdad
Josep Borrell borró sus tweets y decidió que no había hablado de este tema, como si no hubiera pasado nada, pero empieza a haber un problema serio en el Mar Rojo, tanto con los cargueros comerciales como con los que parecen comerciales pero no lo son. Pero quisiera hablar de la ola que se está entendiendo y que tiene más que ver con una suerte de racismo instalado al calor del conflicto entre Israel y Palestina. Visto lo que estamos viendo en Dublín, con esas protestas tras el apuñalamiento por parte de un argelino de 5 personas, esta pasada madrugada, en Belmont, en Estados Unidos, han disparado a 3 palestinos en la calle. No corren peligro, van a seguir, afortunadamente no morirán, pero se ha producido este acto en el que disparan directamente en mitad de la calle a 3 personas palestinas que, insisto, viven en Estados Unidos. Está empezando a haber una ola aquí que yo no sé hasta qué punto va a ser un problema. Me vais a dar un minuto y comentamos este asunto. Hasta ahora mismo. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera vez. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas. Inversiones. Tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta. Le preguntaba a Emiliano García Coso, a Miguel Ángel Temprano y a Ariel Umpierrez si existe o no una ola de odio al calor de todo lo que está surgiendo aquí. Si no se está alimentando, fíjense, aquí me voy a rogar también, no sé si tendremos nosotros algún problema, pero igual que tratamos de dar todas las posiciones, tratamos también siempre de que esto sea desde el buen entendimiento y el buen hacer. Si no se está incluso alimentando desde fuera, si no estamos generando un conflicto externo más allá de la propia problemática interna entre Israel y Gaza, con esos 3 palestinos, insisto, a los que han disparado en suelo estadounidense. Miguel Ángel, Ariel, Emiliano, ¿cómo veis este tipo de situaciones o lo que está ocurriendo en Dublín? Bueno, yo, si me permitís, a mí lo que... esto no es más que el ejemplo de cómo está la sociedad ahora mismo de polarizada, pero en todos los países. Donde adicionalmente el que tú seas de una u otra ideología o que te posiciones con una u otra ideología, que no tiene por qué seguir la rajatabla, ya tienes un adoctrinamiento particular. Yo siempre pongo un ejemplo. En España, durante la dictadura de Franco, Franco criticaba a los israelitas y uno de los mayores insultos era que era el contubernio judeo-masónico. Bueno, pues resulta de que ahora apoyar a los israelitas es ser de derechas
y apoyar a los árabes que durante muchísimo tiempo han sido homófobos, tiranos, todo, es de ser de izquierdas. Y no puede ser de izquierdas si piensas de una manera y no puede ser de derechas si piensas de la otra. Ahora, eso que al final acaba siendo una opinión más o menos estúpida que tengas, lo traspasas y lo radicalizas. Y entonces, al radicalizarlo, llegan los locos. Y como locos hay a patadas, pues te encuentras con uno de los que se supone que tú no apoyas y le apuñalas, le pegas un tiro, haces ese tipo de cosas. Mira, antes Ariel hablaba de los servicios secretos. La CIA, a la que obviamente no voy a defender, hace lo mismo que hace el FSB, que es el antiguo KGB, o que hace el Mossad, o que hace el MI6, o que hace cualquier servicio de inteligencia del mundo. Y una de las características de ellos es la desinformación, porque la desinformación lo que origina es inestabilidad. Y ahora particularmente lo que las redes sociales permiten llegar o capilarizar de una manera mucho más efectiva y mucho más rápida todas esas políticas de desinformación. Se habla de que más del 90% de lo que hay que está en Internet es mentira, que la gran mayoría de los tweets los hacen bots, o sea, robots preparados para manejados por los servicios secretos. El avance tiene sus problemas y uno de ellos es esto, que la gente y sobre todo los más radicales de uno y otro signo cometen locuras porque los intereses de uno y otro signo o de uno y otro país les interesa que eso ocurra. Y bueno, pues aquí estamos. Y yo no culpo más a la CIA que culpo al FSB, al MI5, perdón, al MI6 o al Mossad. Todos juegan su propio papel y todos originan esta sopa que tenemos ahora mismo y que no tiene pinta de ir a mejor, sino a peor con el futuro. Desde luego, y es verdad que es cada uno, sí. Me permito, acompañando lo que dice Miguel Ángel, es cierto, pero hay una cuestión de escala. La CIA, el MI6 han desestabilizado al planeta entero, con 850, 900 bases distribuidas por todo el planeta. Yo no digo que los rusos sean buenos chicos, ni el Mossad, pero te han dado golpes de Estado, bueno, toda América Latina, golpes de Estado permanentes, aún hoy desestabilizando, junto con la DEA, los organismos antidroga y demás. En eso los anglosajones, la verdad, debemos sacarnos de sombrero, son especialistas. No lo llame KGB, Ariel, pero de alguno de estos también ha salido algún golpe en África, ¿eh? Sí, claro que sí, pero por eso digo, es una cuestión de escala. Pero quiero, si me permite, José, volver al tema de derechos humanos. Claro. Esto es horrible, derechos humanos o cuestiones de racismo puro contra palestinos o quien sea, lo cual es absolutamente repudiable, venga de donde venga y no permita la convivencia. Ahora, cuando tú te consideras que eres el pueblo elegido y te consideras que Dios te ha iluminado, lo dijo Netanyahu el otro día en televisión. Lo que pasa es que en Europa, en el mundo occidental, solo se mira hacia acá, el ombligo nuestro. No los miramos a ellos. Él dijo, somos el pueblo elegido, tenemos derecho a gobernar el mundo, eso es lo que está diciendo, porque lee la Biblia, hace referencias a la Biblia, donde Yahvé les dijo a los judíos desde hace 2000 años, y no estoy haciendo, yo soy historiador, pero no estoy haciendo historia, estoy hablando de lo que pasa hoy y qué es lo que tiene en la cabeza esta gente. Dijo, estás hecho para gobernar el mundo, para estar a la cabeza y no a la cola del mundo, entonces esta gente cree que tiene derecho a ser, está por encima de todo lo que sería legislación internacional y tiene un grado de racismo interno, a tal punto que no se mezclan con el resto. No hay nada peor para una madre judía, hoy en día, joven judía, que su hijo varón se le case con una goim, es decir, con un no judío. Nada peor. Y que el nene judío se case con una no judía es aún peor, porque ahí se termina la cuestión étnica, ¿no? El judaísmo lo transmite la mujer. Entonces, si el varón judío se casa con una no judía, se termina esto que los rabinos llaman que no hay que mezclarse. Entonces, ahí hay una fuente de racismo muy fuerte que siempre está disfrazada, somos buenos y hemos sido víctimas, siempre está disfrazado, pero que está en el fondo, hay que convivir con las familias judías, hay que ir a las escuelas, a las sinagogas y ver lo que dice.
Ariel, bajando de la misma Y dice rama, cosas hijos del terribles, mismo ¿eh? Dios y de los mismos profetas, y particularmente agresiva con este tipo de mandato, también es la rama, por ejemplo, chiita, que impera desde el otro lado, ¿no? En la parte de Hezbollah o Irán. No, es un error, eso no es así. Sí, No pero hablan así de... es como está reconducida. No digo que ponga eso el Corán, no digo que... Pero así es como está reconducido, ¿eh? Y si no, igual que me di de hablar de Netanyahu, hay algunos discursos de Jamenei en cómo se debe expandir, son también, bueno, algo más, algo beligerantes, por decirlo con cierta suavidad. José, yo quizás no particularizaría tanto en temas de religión o demás, porque todos tenemos responsabilidad histórica, tanto los cristianos con las cruzadas, como los judíos, los árabes, etcétera, etcétera. Pero aquí lo preocupante es hacia qué sociedad vamos, porque yo creo que se han dado cuenta que tocando la fibra emocional de los votantes, aunque le vendas humo, es decir, estamos en un proceso de radicalización de la política, sea de izquierda o sea de derecha, que la gente se deja manipular, que la gente prefiere el caos, que la gente prefiere tratar de remarcar su aspecto identitario basado en religión, basado en país, basado en cultura, basado en idioma, y estamos en un proceso seriamente peligroso para la sociedad global, no solamente para las sociedades que cada uno de nosotros representamos, sino para la sociedad global, donde gente que no tiene criterio, que plantea unas medidas políticas totalmente absurdas, que lo único que va a hacer es acabar con el país o con aspectos de discriminar al otro, porque fíjate en la que estamos cayendo. En Europa, supuestamente la cuna de la civilización, etcétera, etcétera, tenemos Italia, ahora tenemos Holanda, República Checa, Hungría, Polonia. Es decir, que vamos a ese proceso. Ya veremos qué pasa en Estados Unidos con Biden y Trump. En Argentina, pues ni se lo cuento a Ariel. Entonces, realmente no nos importa quién llegue, sino si llega un populista de izquierda o de derecha, me da exactamente igual, y dice que yo voy a hacer esto que no tiene ni pies ni sentido, ni muchas posibilidades de ejecutarlo, pero remarca el sentimiento identitario de la persona, ahí van todos los votantes. Entonces se movilizan más los radicalizados que la gente normal, que la gente que creo que representa a un colectivo. Entonces, los de marketing político han encontrado el maná, que es voy a tocar el aspecto emocional del votante y los arrastro. Y entonces la gente más moderada que busca un cierto equilibrio, pues queda totalmente apartada frente a esos radicalizados, sea de izquierda o de derecha, que al final triunfan. Entonces realmente deberíamos hacer una reflexión, tanto desde los diferentes sectores económicos, políticos, académicos y de medios de comunicación, para tratar de hacia dónde vamos, porque así tenemos un futuro muy oscuro. Pero además, perdonadme, es que si veis las últimas elecciones que se están celebrando en el planeta, la gran mayoría, precisamente, han llevado a que sean radicales de uno y de otro. Bueno, es el miedo, ¿no, Miguel Ángel? Teníamos... ¿Perdón? Es el miedo, ¿no? No lo sé si el miedo, el populismo, la incultura de la gente... Me refiero al miedo al otro. Te azuzan, ¿no? Uno vota por miedo al otro. Pero es que hemos llegado a que en Argentina lo acabamos de ver, llega un outsider completamente de la política, pero porque es que los que estaban, que llevan gobernando de alguna de las maneras durante un porrón de años, con pequeños paréntesis, son del otro lado completo. Pero es que te vas a Brasil y en Brasil te has encontrado con lo mismo, cambias de un lado al otro y empiezas a ir país por país y te encuentras que las teorías moderadas, que además son las que coleccionan la gran mayoría de la población dentro de un espíritu de razonabilidad, no se imponen. Y lo que se impone es solamente el que votes a un radical o que votes al otro. En su día, pongo un ejemplo, los ingleses se fueron de Europa porque les tocó elegir entre un zumbao que era un comunista y un zumbao que por lo menos decía que no subía los impuestos. Y entonces dijeron, bueno, pues antes de que llegue el zumbao este que tenemos en el Partido Laborista, vamos a votar al otro loco de la peluca. Y fijaros lo que le pasó a los ingleses, que ahora están sumidos en una crisis salvaje donde la gran mayoría se empieza a arrepentir de lo que hizo. Pero es que la opción final era a quién voto de los dos locos. Entonces... y eso se empieza a extrapolar a un país, a otro, a otro, a otro. Y el problema está en que cuando sale el radical de un lado,
no llegan los moderados, que sería lo coherente, sino que llega el radical del otro lado. Bueno, aquí por suerte, a veces decidimos no hablar de radicalidad, pero nos hemos cargado ya 3 partidos de centro en España, ¿eh? Lo digo por si quieren también. Que efectivamente, que estamos, en España la tenemos colocada, de hecho. Que estamos para dar lecciones. Además, cuando cogen cierto vuelo, se les llama de uno de otro lado y fuera. Una cosita menos. Pero si en España, España está gobernando un gobierno que tiene su apoyo parlamentario, son aquellos que quieren salirse del país, y que suena literalmente a broma. No me abra esa puerta, porque yo ya no sé si el gobierno es de izquierda, de derecha. Yo solo sé que el gobierno es de coger lo suyo, de que cada uno se lleve su asunto. Emiliano, Miguel Ángel y Ariel, tengo que hacer otra pausa y además tengo varios asuntos que comentar. Está lo de Yemen y, al calor de lo que hablábamos, acaba de emitir un comunicado Moldavia. Al hilo justo de lo que estábamos hablando. Ahora vamos con este asunto. 1 minuto y regresamos. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo, y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y, por último, obtener réditos de inversión mediante la compraventa de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Ya estamos de vuelta y hay muchísimos temas en realidad que tratar. Si me permiten, desde Finlandia están ahora asegurando que van a llegar nuevos solicitantes de asilo desde Rusia. El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, que viene advirtiendo de esta famosa guerra híbrida, dice que en Rusia está mandando a través de esos refugiados o solicitantes de asilo que tiene que asumir internamente, los está enviando fuera y se los está mandando a Finlandia a fin de desestabilizar incluso el propio gobierno y la propia política del Ejecutivo de Finlandia. Bueno, pues siguen pensando que eso no solo ocurre, sino que a pesar del cierre de las fronteras está ocurriendo en mayor medida, que Rusia les está ayudando a cruzar al otro lado. Dice que espera que lleguen más solicitantes de asilo a través de Rusia, planea tomar nuevas medidas para frenar ese flujo. Dice que la información de inteligencia de diferentes fuentes asegura que todavía hay personas en movimiento y si eso continúa tendremos que anunciar nuevas medidas. Estamos hablando de que ya han llegado en torno a 1000 personas, insisto, de Afganistán, Kenia, Marruecos, Pakistán, Somalia, Siria o Yemen, que llegan a Finlandia sin haber tenido que llegar allí, quiero decir, porque la solicitud se hacía en Rusia. Este es uno de los asuntos que está sobre la mesa a estas horas. Otro nos lleva a hablar de Jens Stoltenberg. El secretario general de la OTAN ha asegurado en una entrevista en la CNBC que una victoria de Vladimir Putin sería una tragedia para los ucranianos y que no se puede permitir, que van a estar del lado de Ucrania en todo momento
y que, insisto, no podemos permitir que en mitad de Europa ocurra esto. Dice que la victoria enviaría un mensaje además peligroso a otros líderes autoritarios, que podrían decidir hacer lo mismo, que sería un mensaje que podrían tomarse en Moscú o Pekín, dice, entenderían que cuando usan la fuerza e invaden otro país, obtienen lo que quieren y que por eso la OTAN debe estar del lado de Ucrania todo el tiempo necesario. Y un último asunto al respecto de esto, Moldavia ha asegurado que Rusia es una amenaza para la seguridad nacional. Lo hablábamos aquí en Negocios Televisión hace un instante, ha enviado esta carta, ese documento que ven ahí, a la Unión Europea y a la OTAN esperando ser atendido porque, según los nuevos perfiles de la seguridad nacional y las emergencias a las que se enfrentan desde Moldavia, piden ayuda para contrarrestar lo que llaman propaganda, la injerencia rusa, lo vienen haciendo, la señora Maya Sandu lo viene haciendo a lo largo de todo el año, dice que hay una injerencia que trata de debilitar su gobierno, bueno, pues lo vuelve a decir y dice hay una amenaza real. Emiliano García Coso, Miguel Ángel Temprano y Ariel Umpierrez al otro lado de la pantalla. Sobre este asunto de Moldavia, ahí decíamos, bueno, alguno se va a quejar, pues ya está la queja, directa, nos pilla tal cual en todo geopolítica. Maya Sandu diciendo, esto es una emergencia nacional, la seguridad se ve amenazada por Rusia. Y añado, y os pregunto directamente porque se me acaba el programa, Yemen atacando cargueros y cruceros estadounidenses precisamente en esas aguas. ¿Qué creéis que va a ocurrir allí? Si queréis decir algo de Moldavia, si no, directamente este asunto en Yemen. Emiliano. José, sobre Yemen, o sea, en el fondo es noticia hoy, pero la guerra soterrada entre Israel y Irán sobre los cargueros sucesivos, comandos del Mossad que ponen bombas a cargueros y petroleros iraníes. Los iraníes de la Guardia Revolucionaria y Al-Quds que ponen bombas en barcos, además casi todos son del mismo propietario, Oder, el judío Oder. Entonces, realmente esto lleva larvándose más de 10 años, que en el fondo tiene que ver con las 3 operaciones que realizó Israel en la central nuclear de Natanz y cuando mataron a uno de los jefes responsables del programa nuclear iraní. Y en el fondo están tratando de buscar otras formas de enfrentarse indirectamente, que es a través del tráfico marítimo internacional, pero se lleva haciendo años. O sea, realmente en el 2021 hubo otros 2, en el 2019 también. Es decir, que esto parece una novedad, pero realmente es algo que es más cotidiano de lo que los medios de comunicación a veces abordan. Por lo tanto, yo lo que recomendaría a Irán es que tenga cuidado por seguir provocando, porque Netanyahu yo creo que no va a perder ninguna oportunidad ya no de realizar operaciones puntuales sobre cargueros o petroleros iraníes, incluso alguno que suministraba petróleo a toda la flota o a toda la armada iraní, que lo hundió, sino especialmente con el tema del programa de centrifugadoras y de enriquecimiento de uranio, porque ya sería la 4ª vez que realizaría operaciones especiales. Ahí siguen, de hecho. No, Miguel Ángel y Ariel, en 30 segundos que me tengo que ir. Miguel Ángel. De los problemas que están teniendo en la zona, bueno, a algunos se le ha ido la mano, le ha puesto ha estrellado alguna barcaza contra un buque americano, ha causado muertos y esto fue lo que desencadenó que con el gobierno de Trump se lanzara un misil y al jefe de la Guardia Revolucionaria se lo cargase. Una síntesis mía, ¿cuántos dolores y muertes nos hubiéramos ahorrado sin estos locos sionistas venidos de Alemania, sobre todo, no se les hubiera puesto en la cabeza que tenían que ocupar territorio ajeno y con el apoyo de los anglosajones? ¿Cuánto dolor nos hubiéramos ahorrado y cuánto dolor nos tendremos que ahorrar si los paramos de una vez? Porque esta gente va a por más, En eso Saludos, están. José. No, ahí queda. Y ahí está el asunto de Yemen, insisto, con una Moldavia, en este sentido, en el otro lado de los conflictos, pidiendo de nuevo auxilio a Europa y a la OTAN. Dicen desde Moldavia, dice Maya Sandu en un comunicado, que ha pasado a ser una emergencia de seguridad nacional y que por lo tanto necesitan ayuda porque Rusia, insisto, es una de esas alertas, es una de esas emergencias de seguridad nacional en Moldavia. Emiliano García Coso, Miguel Ángel Temprano y Ariel Umpierrez. Siempre un placer y siempre lo malo es que me quedo sin tiempo. Un abrazo enorme, gracias. Un abrazo. Adiós. Hasta luego, buenas y a todos tardes. ustedes ahora les vemos, vamos a mirar, como no, al lado económico. Hasta ahora mismo.